Bueno, continuamos con el ejercicio número 9 del TP número 2, el de viscoelasticidad. En este ejercicio, lo que nos pide el enunciado es la viga isostática de hormigón armado de la figura formigonal en el instante t igual a 0. Cuando habla de la viga isostática, básicamente está hablando de una viga simplemente apoyada con un tramo en voladizo. Tengan presente que la distancia entre los dos apoyos es L y la proporción, o básicamente la longitud de ese voladizo no es otra cosa que una determinada proporción de la longitud original entre apoyos, es decir, lambda veces la longitud. La viga isostática de hormigón armado de la figura forma en el instante t igual a 0. ¿Sí? Esto sería en el instante t igual a 0, que en definitiva no es otra cosa que phi igual a phi 0. Bueno, aquí sería t igual a t0. ¿Sí? En ese caso, básicamente esa viga está sometida únicamente a su peso propio, que vamos a representarlo como una carga distribuida por unidad de longitud, que vamos a llamar G, ¿sí? Básicamente su peso propio. En t igual a t1 se completa el segundo tramo con una viga de iguales características, es decir, que en definitiva esta viga es una viga hiperestática cuya distancia entre apoyos es L, pero que fue hormigonada en dos etapas. ¿Sí? De vuelta, fíjense que la distancia entre ambos apoyos es L. Y esto va a ser el instante de tiempo t igual a t1 o, haciendo el cambio de variable, phi igual a phi 1. En ambos casos estamos viendo una foto, es algo elástico, ¿sí? Es algo instantáneo. En este caso, lo que tenemos es la carga del peso propio, también representada como carga por unidad de longitud, del resto de la viga. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí el diagrama de momentos que tendríamos sería una cosa así. ¿Sí? Pasa a ser negativo y aquí sería positivo. El diagrama de momentos que tendríamos en este instante inicial, o este instante elástico, sería acá, sería totalmente lineal. Hasta la aplicación de la carga también sería completamente lineal. Y después tendríamos una función parabólica para este resto. ¿Sí? A este diagrama de momentos lo vamos a denominar M de phi 0. A este diagrama de momentos vamos a llamarlo M asterisco de phi 1. ¿Por qué M asterisco y no M? Bueno, porque tenemos que aplicarle el principio de superposición con este diagrama para obtener el diagrama real en este instante de tiempo. ¿Sí? En ese caso, cuando hacemos el principio de superposición, ahí sí, podemos decir que este es el diagrama de momentos para el instante phi igual a phi 1, donde vamos a tener el diagrama parabólico, aquí vamos a tener algo negativo, vamos a pasar al campo positivo, aquí estaría nuestro apoyo, nuestro otro apoyo, nuestro otro apoyo, esto como dijimos positivo, negativo, positivo. ¿Ok? En este caso sí, como dijimos es la superposición del primer diagrama de momentos más el M asterisco de phi 1. ¿Ok? Pero hasta acá no hicimos nada de reología. Básicamente lo que estamos evaluando son, en esos instantes de tiempo, cuáles son los diagramas de momento. Ahora que más o menos se entendió, o sea, bueno, y en definitiva, nosotros ¿qué queremos saber? ¿Qué queremos conocer?
el diagrama de momentos para un instante cualquiera phi. Para un instante cualquiera phi. ¿Sí? Esta es nuestra incógnita. Pero bueno, como siempre, también tenemos que conocer nuestras condiciones de borde iniciales, ¿sí? Nada más que, bueno, esto está en dos instantes de tiempo distintos. Entonces, fíjense que lo que nos pide el enunciado es obtener la curva representativa de la evolución en el tiempo del momento en el apoyo central. En definitiva, lo que nos pide el enunciado es conocer el momento en este apoyo. ¿Sí? Esa va a ser nuestra incógnita. Entonces, tengan presente que nuestra incógnita en el instante de tiempo phi igual a phi 0, esa es fácil de hallar, es este valor del momento aquí negativo, es un isostático, no, es fácil de calcular, no es otra cosa que menos, obviamente es menos porque está en voladizo, lambda veces la longitud, que en definitiva es la longitud del voladizo, al cuadrado sobre 2, ¿sí? Este de aquí no es tan fácil de calcular, es un poco más engorroso, pero ahora le vamos a dedicar un buen tiempo. Gran parte del ejercicio es básicamente resolver este hiperestático, ¿ok? No, esta es la parte, evidentemente es la parte más fácil, la que menos tiempo nos va a llevar. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Lo que conocemos es la sección transversal, con lo cual podemos calcular el momento de inercia, es decir, es una sección rectangular que tiene un determinado ancho de larga y una determinada altura h, con lo cual podemos calcular el J sin ningún problema. Conocemos el módulo de elasticidad del hormigón, es dato. Conocemos la proporción lambda, es decir, cuántas veces la longitud queda en voladizo originalmente. Conocemos, si quieren le ponemos un lambda, lambda prima, que sería el lambda asociado al cambio de variable entre el tiempo y phi, para no confundir. Conocemos nuestro phi infinito, que también es dato del problema. Y obviamente que conocemos el T0 y el T1, los instantes de tiempo donde hormigonamos y ponemos en carga, y donde hormigonamos la segunda parte y ponemos en carga. Entonces, la parte de calcular el momento en el apoyo en este instante de tiempo ya la hicimos, es porque es redundante, ¿sí? Es algo relativamente simple, es un voladizo, no guarda mayor complejidad. Ahora, en el instante de tiempo phi igual a phi 1, tenemos que resolver este hiperestático, ¿ok? Y luego tenemos que aplicar principio de superposición, pero vamos a dedicarnos a esta parte del ejercicio, que es un poquito más engorrosa, no es que es complicada, pero bueno. Entonces, en ese instante de tiempo, en definitiva en phi igual a phi 1, vamos a plantear el siguiente sistema fundamental. De vuelta tenemos que resolver un hiperestático. Entonces ese sistema fundamental, como lo que nos interesa como incógnita es el momento en este apoyo central, es donde vamos a poner nuestra incógnita, donde vamos a liberar, si es el grado de libertad. Entonces tenemos el apoyo, los tres apoyos, sí, pero acá vamos a agregar una articulación y vamos a poner en evidencia nuestra incógnita, ¿sí? Que en definitiva es incógnita es x1. Ese es nuestro sistema fundamental. Vamos a hacerlo trabajar nuestro sistema fundamental con la carga asociada a ese estado, es decir, esta carga de aquí, que si recuerdan está a una determinada distancia lambda veces la longitud, es decir, la distancia entre apoyos, y que vale g. ¿Ok? Entonces, sobre este sistema fundamental, si decimos que nuestra incógnita toma valor 1, en definitiva, es lo que vamos a llamar el momento unitario.
Nuestro diagrama de momentos no es otra cosa que un triángulo que toma un valor unitario a la altura de nuestra incógnita. Y luego vamos a tener nuestro diagrama de momentos sobre el sistema fundamental, pero de nuestra carga, aplicada únicamente al tramo que se hormigona en segunda etapa. Fíjense que todo este tramo tiene momento nulo, ¿sí? Vamos a dibujar aquí, sería lo que nosotros llamamos el momento debido a las cargas exteriores, MP, sobre nuestro sistema fundamental. Aquí, como dijimos, es nulo. Aquí va a variar linealmente hasta que alcanzamos la sección donde aplicamos la carga y después tenemos una variación parabólica, ¿sí? Fíjense, para calcular esto, por otro lado, en este punto, en esta sección de aquí, que lo vamos a visitar después, esta ordenada del diagrama de momentos vale 1 menos lambda, ¿sí? Recuerden que aquí es 1, aquí es 0, extrapolan linealmente, van a ver que eso es 1 menos lambda. Para resolver esto de aquí, vamos a llamar a esta reacción R sub m, con lo cual el momento en esta sección donde empieza a aplicar la carga, en definitiva vale R sub m por el brazo de palanca, es decir, por lambda veces la longitud, L. Después, si entre este punto y el momento nulo trazamos una recta, al centro de donde estamos aplicando la carga, la distancia entre la recta y esta parábola, es decir, esta distancia de aquí, no es otra cosa que G por, abro corchete, abro paréntesis, 1 menos lambda por L, cierro corchete, todo esto al cuadrado, sobre 8, ¿sí? Imagínenselo como una viga simplemente apoyada de esta longitud, es decir, 1 menos lambda por L, aplicada con una carga distribuida, ¿sí? En definitiva eso es G por L al cuadrado sobre 8, ¿sí? Esta distancia de aquí. Entonces, fíjense que planteando equilibrio simplemente podemos decir que la reacción Rm por la longitud L menos la carga G multiplicada por, abro paréntesis, 1 menos lambda, todo al cuadrado, multiplicado por la longitud L al cuadrado sobre 2, todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? En definitiva, podemos usar esta ecuación de equilibrio para obtener nuestra reacción Rm. Despejando simplemente. Rm no es otra cosa que G por, abro paréntesis, 1 menos lambda, todo eso al cuadrado, multiplicado por L sobre 2. ¿Ok? Ahora, para resolver este hiperestático de aquí, la ecuación de compatibilidad lo que nos está diciendo es que nuestra flexibilidad a 1, 1 tilde, es decir, el desplazamiento en la coordenada 1, que es el desplazamiento en la coordenada 1, en este caso es un giro en esta coordenada, multiplicado por nuestra incógnita, x1, más el desplazamiento en la coordenada 1 debido a p instantáneo, es decir, a 1p tilde, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? En este caso en particular, si calculamos la flexibilidad a 1, 1 tilde, fíjense, en definitiva, que esto es 2/3 de la longitud sobre el monasticidad multiplicado por el momento de inercia.
Y A1P tilde, aplicando el teorema de los trabajos virtuales, no es otra cosa que la integral en toda la longitud de nuestro diagrama de momentos debido a la carga exterior, P, multiplicado por nuestro diagrama de momentos unitario, este de aquí, multiplicado por el diferencial de X sobre el modo de elasticidad y sobre el momento de inercia. ¿Sí? Fíjense que nosotros aquí ya tenemos una construcción de este diagrama de momentos. Aquí tenemos una construcción de este diagrama de momentos. Lo que tendríamos, lo podemos plantear directamente como ecuaciones, ¿sí? Reemplazar aquí y resolver la integral, o podemos utilizar el método que viene en estabilidad 2, donde tienen esa tablita donde integran un triangulito con un cuadradito, una parábola con un triangulito, etcétera, etcétera, ¿sí? Si aplicaran directamente esas tablitas, bueno, voy a tener que borrar antes de aplicar la tablita. Si quieren metan un fast forward para no esperarme a mí. Bueno, continuamos con la resolución del desplazamiento en la coordenada 1 deriva P. Fíjense que utilizando las tablitas, A1P tilde no es otra cosa que 1 sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia, es decir, 1 sobre E por J, multiplicado por, abro un corchete grande. En definitiva tenemos un tercio, ¿sí? Este es el coeficiente que aplica para este caso en particular, multiplicado por 1 menos lambda, multiplicado por Rm por lambda por L por 1 menos lambda por L más un sexto, este es el otro coeficiente que estamos aplicando para este otro tramito, multiplicado por Rm por lambda por L, abro paréntesis, 1 más 2 veces 1 menos lambda, cierro este paréntesis interno, cierro el paréntesis externo, multiplicado por lambda por L, más un tercio, este es el otro coeficiente que estamos aplicando para este otro tramito, G por 1 menos lambda al cuadrado, multiplicado por L al cuadrado, sobre 8, multiplicado por 1 menos lambda, todo eso al cuadrado, multiplicado por L, y cierro el primer corchete. Fíjense, en definitiva, estos son los tres coeficientes que estamos utilizando. Una lástima que me borré acá. Pero, a ver, si recordarán, este es el diagrama de momentos que tenemos para la carga P. Por otro lado, teníamos el diagrama de momentos que correspondía a la carga unitaria, ¿sí? Lo que llamamos M1. Fíjense que esos tres términos son, en definitiva, este trapecio de aquí, trabajando con este triángulo de aquí, este trapecio, en verdad, este triángulo de aquí, trabajando con este triángulo de aquí, y después este triángulo de aquí de vuelta, trabajando con esta parábola de aquí. ¿Sí? Esos son los tres que tenemos ahí. Fíjense que en definitiva, A1P tilde
Si agrupamos todo esto y condensamos, vale G por L al cubo sobre 24 veces el modo de elasticidad del momento de inercia, es decir, EJ, por, abro paréntesis, 1 menos lambda, cierro paréntesis, ese paréntesis al cuadrado, multiplicado por, abro paréntesis, 1 más 2 veces lambda menos lambda al cuadrado, cierro paréntesis. Fíjense, gastamos un montón de tiempo, como les dije, resolviendo un hiperestático, ¿sí? Todavía no tiene nada que ver con relojía. Entonces, si volvemos a lo que nos interesa, no pierdan de vista nuestra ecuación de compatibilidad de este hiperestático en particular, podemos despejar nuestra incógnita, ¿sí? En definitiva, el momento que tiene el apoyo debido a esta carga, ¿no? Entonces, fíjense, no es otra cosa que menos esto sobre A1. Entonces, X1, nuestra incógnita en ese instante de tiempo en particular, de vuelta, no es otra cosa que menos A1P tilde sobre A11 tilde, utilizando este resultado y este resultado de aquí. Esto me queda menos G por L al cuadrado sobre 16 multiplicado por, abro paréntesis, 1 menos lambda, todo eso al cuadrado, multiplicado por 1 más 2 veces lambda menos lambda al cuadrado, cierro paréntesis. ¿Sí? Esto que está aquí, en definitiva, es lo que nosotros habíamos llamado anteriormente M asterisco de phi 1, pero en este punto en particular, donde nos interesa, en nuestra incógnita. ¿Ok? Entonces, en definitiva, tengan presente que tenemos que aplicar el principio de superposición para calcular el momento, no el M asterisco, sino el momento en ese instante de tiempo, es decir, X1 en phi 1, no es otra cosa que, aplicando el principio de superposición, el momento que teníamos en el primer caso, es decir, antes de hormigonar la segunda etapa de la viga, G por lambda por L al cuadrado sobre 2, es decir, lo que antes habíamos llamado M phi 0, menos este término de aquí, ¿sí? No lo voy a volver a escribir, si quieren para no confundir lo llamamos X1', así que le ponemos, en verdad es más X1', nada más que como tengo el menos aquí, lo estaba anotando ya con todo y voy a simplificar un poquito. Entonces fíjense todo el laburo que tuvimos que hacer, pero solamente para resolver un hiperestático, sin ningún tipo de relojía. Aquí aplicando principio de superposición tenemos el primer término y el segundo término. Ahora sí, después de todo esto, podemos trabajar con el efecto relógico en este caso y ver qué sucede debido a la relojía en esta viga que fue hormigonada en 2 etapas. ¿Ok? Permítanme, borro la otra parte del pizarrón y continuamos con esta parte del ejercicio que les prometo es mucho más rápida que la anterior.
Bueno, continuamos. A ver, en este caso, ahora sí ya aplica la analogía. Estamos en un instante de tiempo phi mayor a phi 1. Aquí sí tenemos el hiperestático completo. En este caso ya tiene toda la carga. Nos interesa ver el efecto relógico. La carga de vuelta la denominamos G. Fíjense que lo que vamos a resolver es básicamente nuestra ecuación de compatibilidad, pero diferenciada, así como en los ejercicios anteriores. Nuestra ecuación de compatibilidad diferenciada no es otra cosa que el diferencial del desplazamiento en la coordenada 1 debido a nuestra incógnita x1, más el desplazamiento en la coordenada 1 debido a nuestra carga exterior, P, o sea, diferencial de A1P. Todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Básicamente toma la ecuación de compatibilidad, la diferencia, y nos queda esto. Utilizando los resultados de la teórica que ya vimos en otros ejercicios, puedo reemplazar este término y este término, ¿sí? Fíjense que lo que nos queda es la flexibilidad A1 tilde multiplicada por el diferencial de nuestra incógnita, es decir, el diferencial de x1, más la flexibilidad, nuevamente A1 tilde, multiplicada por nuestra incógnita sin derivar, x1, multiplicada por el diferencial del tiempo, el diferencial de phi, más, ahora acabamos de desarrollar este término, ahora vamos con este, el diferencial del desplazamiento en la coordenada 1 debido a P tilde, es decir, el diferencial del desplazamiento elástico debido a la carga, más el desplazamiento en la coordenada 1 debido a P tilde, es decir, el desplazamiento elástico en la coordenada 1 debido a la carga, multiplicado por el diferencial de phi. Tengan presente que como la carga permanece constante en el tiempo, en verdad a partir de phi1 permanece constante, como el desplazamiento en la coordenada 1 debido a P tilde es constante, este diferencial tiene que valer 0. Entonces, bueno, tenemos un término menos. Si premultiplico ambos lados de la ecuación por 1 sobre diferencial de phi, es decir, por 1 sobre diferencial de phi, lo que nos va a quedar es que la derivada de nuestra incógnita, es decir, la derivada de x1 con respecto a phi, más nuestra incógnita sin derivar, que también depende de phi, es igual a menos A1P tilde sobre A1 tilde. ¿Ok? Fíjense que esta no es otra cosa que, si se fijan en la ecuación diferencial, perdón, en la ecuación de compatibilidad sin diferencial y despejan, esto no es otra cosa que la solución de este hiperestático, ¿sí? Es decir, el momento en este apoyo debido a una carga G, que vamos a denominarlo X1H, ¿sí? X1H, o la solución elástica de este hiperestático para el momento en este apoyo central, no es otra cosa que menos G por L al cuadrado sobre 8. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Bueno, de resolver este hiperestático. ¿Sí? No el anterior que vimos con una carga en un pedacito, sino que este hiperestático, que es mucho más fácil. Entonces, la ecuación diferencial que nos queda para resolver, básicamente reescribiendo esto, no es otra cosa que la derivada de nuestra incógnita x1 con respecto al tiempo, más nuestra incógnita sin derivar, y todo esto es igual a la solución del hiperestático en la coordenada 1. ¿Sí? Por eso el 1 de x1h. La solución para esta ecuación diferencial, igual que todas las que venimos trabajando, no es otra cosa que
la suma de la homogénea más la particular, aquí directamente la vamos a escribir, es decir, x1 en función de phi es igual a una constante de integración c multiplicado por exponencial elevado a menos phi más la solución del hiperestático x1h. ¿De dónde sale nuestra constante de integración c? Bueno, de nuestra condición de borde. En este caso, nuestra condición de borde es nuestro instante inicial. Y nuestro instante inicial, en este caso, a diferencia de los anteriores, es cuando phi es igual a phi 1. ¿Sí? Entonces, nosotros conocemos, fue lo que nos costó bastante obtener, ¿sí?, el valor de nuestra incógnita cuando phi vale 1, estos datos, y esto lo vamos a igualar a esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, la constante de integración multiplicado por exponencial elevado a menos phi más la solución del hiperestático. De esta forma podemos despejar cuánto vale c, ¿sí?, nuestra constante de interacción c. Y esta vale, abro paréntesis, x1 evaluado en el instante de tiempo phi 1, que ya obtuvimos anteriormente, menos x1h, que es la solución del hiperestático, multiplicado por exponencial elevado a phi 1. ¿Sí? Por lo tanto, la solución final de nuestro problema cuando phi es mayor a phi 1 es x1, que es nuestra incógnita en función de phi, vale, abro corchete, x1 evaluado en phi 1 menos x1h, la solución del hiperestático, cierro corchete, multiplicado por exponencial elevado a menos phi 1, todo eso entre paréntesis, más la solución del hiperestático x1h. Ahora vamos, para terminar, a graficar cómo varía en función del tiempo nuestra incógnita x1 en función de phi, en definitiva el momento en el apoyo central. ¿Sí? Fíjense que hasta phi 0 tenemos una cosa, hasta phi 1 tenemos otra cosa, y después va a ir variando hasta phi infinito. ¿Sí? Vamos a graficar una línea horizontal que, oh casualidad, se corresponde con la solución del hiperestático x1h, de este hiperestático. Entonces, obviamente entre phi 0 y entre phi igual a 0 y phi igual a phi 0 no tenemos ningún tipo de aumento. ¿Sí? Después, en ese instante de tiempo tenemos una respuesta elástica, por eso tenemos un salto. Este valor es lo que llamamos x1 de phi 0, el que calculamos fácilmente como cuando teníamos una sección en voladizo. Después, como es un isostático, no tenemos ningún tipo de variación en el desplazamiento, en este caso, perdón, en la reacción entre phi 0 y phi 1. No tenemos ningún tipo de variación. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerdan, teníamos esto. Entre phi 0 y phi 1 tenemos esto de aquí, esa viga isostática con un tramito en voladizo. Y nosotros queremos conocer cuánto vale el momento de nuestra sección. Fíjense que independientemente del efecto de relojía o no, el equilibrio se tiene que seguir cumpliendo. Y como la carga permanece constante en este tramito que está en voladizo, lo mismo tiene que suceder con el momento. ¿Sí? Por eso no tenemos solamente un salto cuando aplicamos la carga, pero permanece constante independientemente del efecto relógico. Ahora, en phi 1 que hormigonamos
la otra parte y le aplicamos la carga, tenemos otro salto elástico, ¿sí? Este de acá en definitiva no es otra cosa que lo que llamamos x1 en función de φ1, que tanto nos costó obtener. Tenemos ese otro salto y posteriormente tenemos, ahora sí, el efecto de la ergología, una curva de, ¿verdad? No termina tan así, una curva parecida a esta, ¿sí? Con una función exponencial hasta el valor de phi igual a phi 0. Que si se fijan, tiende, en definitiva, a el valor de la solución del hiperestático, ¿sí? Más allá de que lo pueden ver numéricamente, también lo pueden apreciar gráficamente. En definitiva, y como conclusión de todo la aplicación de nuestro modelo reológico a esta viga hormigonada en etapas, la conclusión que podemos obtener es que en estructuras hiperestáticas que se construyen en etapas, el diagrama a tiempo infinito tiende a la solución del sistema hiperestático final, considerando el caso elástico lineal, ¿sí? Es decir, imagínense que ustedes tienen un terreno, no sé, de 15 metros de fondo y tienen un pórtico, ¿sí? Con dos vanos, es decir, 3 columnas y 2 vigas. Por alguna razón, imagínense por una cuestión de espacio, ustedes tienen que colocar o tienen que acoplar materiales, o tienen que colocar el obrador, sea lo que sea, tienen que colocarlo en la parte, no sé, del fondo del terreno. Con lo cual, hasta no avanzar con la estructura, toda esta parte de aquí no la pueden hormigonar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, hacen estas dos columnas, hacen un pequeño tramo en voladizo de la viga y dejan la armadura en esfera. ¿Sí? Que básicamente, en este caso solamente estamos mirando la viga, ¿sí? No estamos mirando todo el sistema del pórtico, sino solamente mirando la viga. Básicamente tenemos esto de aquí. Después imagínense que avanza el tiempo, es decir, estamos en φ0, avanza el tiempo, nos colocamos en φ1, podemos reubicar este pañol, este obrador, no sé, imagínense, lo podemos reubicar acá, podemos encofrar, podemos armar y podemos hormigonar este otro tramo de viga y esta otra columna, ¿sí? En definitiva, cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Estamos haciendo la segunda etapa de la viga y aplicándole toda esta carga que está aquí, ¿sí? Que es lo que vimos en el ejercicio anterior. Como corolario de este ejercicio, lo que se puede llevar es que, aún hormigonando de etapas, si ustedes diseñaran esta viga para el caso hiperestático final, o sea, si diseñaran para este pórtico final, siempre van a estar del lado de la seguridad, ¿sí? Obviamente que dependiendo de la relación, dependiendo del valor de φ0, dependiendo del valor de φ1 y el delta entre φ1 y φ0, vamos a llegar más o menos cerca del valor del hiperestático, pero siempre vamos a tender al valor del hiperestático, con lo cual, en una situación de estas características, si ustedes dimensionaran la armadura de la viga, considerándola como el hiperestático final, desde aquí, estarían del lado de la seguridad, ¿sí? Eso es lo que nos dice nuestro modelito reológico para este caso en particular de una viga hormigonada en etapas. Cortamos acá, sigo con el ejercicio que sigue.